Ya tengo el nombre de la fiscal principal del caso, es la señora Janet Roller, que hasta el momento solo ha enviado a su fiscal adjunto a 2 actuados en los que ha cometido una serie de errores o negligencias que podrían terminarle costando el caso a la fiscalía, porque le está dejando muchos espacios, muchos vacíos, mucha ventaja a la defensa, que como bien ha dicho Ricardo Elías Puelles, no es que se ha equivocado, no es que se ha aprovechado, es que ha visto puntualmente negligencias u omisiones o defectos en la labor de la Fiscalía, y tratándose de un abogado con la experiencia de Nakazaki, ha dicho: aquí voy a entrar y voy a tomar esto a mi favor. No debería haber siquiera un margen pequeño de error que deje ni la defensa, pero en este caso no corresponde a la defensa, sino a la Fiscalía, al Ministerio Público, que permita creer que en este caso no se está haciendo lo suficiente, porque lamentablemente esa es la percepción de la ciudadanía. Voy a pasar a los videos, algunos videos que hemos podido recopilar. Les mencionaba al inicio del programa que ya ha cobrado un poco más de relevancia la figura de Francesca Montenegro, esto a raíz de que aparece en los videos junto a su padre, Juan Montenegro, solo horas después del atropello, y que ha dado una serie de declaraciones en las que lamentablemente se contradice múltiples veces. Tenemos algunas de las claquetas de los fragmentos de la entrevista que dio ayer para Milagros Leiva en Panamericana y vamos a analizar algunos de ellos. Vamos a escuchar el primero. La impotencia que siento ahorita con lo último que ha pasado me rebalsa. No sé qué sentimientos tengo más allá de simplemente ahorita solamente poderle decir a la mamá de Lisette que lamento tanto su pérdida y que yo me puedo poner con mi hermano menor en la misma posición que se ha puesto su hermano y que yo haría exactamente lo mismo y más sabiendo todo lo que ha ocurrido. O sea, tú sí comprendes a Gino. 100% porque yo me he puesto en su posición. Yo tengo una pregunta sobre eso. Si Francesca ahora dice que empatizó con Gino Marzano, ¿por qué no lo hizo cuando veía a Gino desesperado acudiendo a diversas entrevistas, pidiéndole a sus amigos cercanos que hicieran posteos para ayudarle a la familia a dar con la placa y el nombre de la persona que manejaban? Cuando no contaban con esta información, se tardaron como 4 días en obtenerla porque la fiscalía y la policía no hicieron correctamente su trabajo, y hay que decirlo. Finalmente fue información que terminó obteniendo la familia. Francesca Montenegro tenía esta información desde el día 1. Sabía quién era la persona que había ocasionado ese accidente, bueno, ese atropello. Si empatiza o dice que empatiza con Gino Marzano, ¿por qué entonces no colaboró con la búsqueda de esta familia por justicia? Porque no se puede relativizar de lo que se estaba hablando. Se estaba hablando de una vida arrebatada. En el momento en el que Gino empieza a salir en las noticias, ya se sabía que Lisette Marzano había perdido la vida, que se la habían quitado, que Adrián Villar la había asesinado. Entonces, si tanto empatiza con Gino Marzano, ¿por qué no lo hizo para trasladarle esta información? Vamos a escuchar el segundo fragmento. Bajo con él y me dice que ha tenido un accidente, me abraza, habla poco, balbucea, yo no entiendo nada. Llego y la primera escena que veo es a Maricel cerca del carro blanco. Yo he cruzado con Adrián, el papá se encontraba más lejos, estaba por teléfono. Maricel me saluda, simplemente me dice hola. Se acerca el padre, me saluda. Adrián en este momento ya me va contando que ha tenido un accidente, que ha huido. Habla de un scooter, habla de un árbol. Y ¿te dice que ha dejado a una persona tirada en la pista? En ese momento me dice que ha huido. ¿Pero que ha huido cómo? O sea, ¿cómo? Que se ha quedado dormido, que ha pestañeado y que se ha ido. Pero o sea, ¿y de dónde saca la palabra scooter? ¿Por qué habla de scooter? Porque le salía, eso era su historia, que se había trepado a la vereda, que había chocado, atropellado a un scooter. Así te dice, he atropellado un scooter. He atropellado un scooter y... que se ha llevado un árbol. Que y no te dice, y he atropellado a una persona. No, es eso. Como había scooter, árbol y
y la vereda, que se ha subido a la vereda Y que ha huido. Y que ha huido. Y que ha ido a su casa, se ha cambiado, ha agarrado una bicicleta, ha ido al lugar de los sucesos. ¿Ha regresado al lugar de los hechos? Correcto. ¿En una bicicleta? Eso fue lo que me dijo. Eso fue lo que me dijo, que no vio nada, que regresó a su casa, que llamó a su padre y que después han venido a mi casa porque estaban buscando asesoría legal de mi papá, porque mi papá era el único abogado que conocían. Aquí hay dos elementos que para mí son bastante graves. El primero es que cuando Francesca Montenegro da esta declaración, ella habla de los siguientes términos: scooter, árbol, vereda. De hecho, la entrevistadora le pregunta, le dice Milagros Leiva, ¿no te dijo nada sobre una persona que había atropellado? Y la respuesta de Francesca es, me dijo que había huido, habló en términos de un scooter. Pero más adelante, en la misma entrevista, solo instantes después, minutos después, la misma Francesca introduce el término chica. Ella vuelve a hablar sobre este tema y vuelve a hablar sobre la teoría que le había dicho Adrián Villar, supuestamente, y dice, sí, me habló sobre un scooter, me habló sobre una chica. Entonces ahí es como, a ver, hace solo unos segundos nos dijiste que se trataba en ese momento de un scooter, que él no sabía que había una persona involucrada. No, es inverosímil porque obviamente el scooter no se manejaba solo, ¿no? Pero digamos que hasta ahí ella había omitido hablar de una chica y luego solita introduce la figura de una chica que en realidad era Lisette. Ahí hay una contradicción en su discurso y la segunda parte, que es francamente incomprensible el nivel de indolencia, es que Francesca asegura que Adrián regresó al lugar de los hechos. Regresó para auxiliar a Lisette, regresó para darse cuenta que lo que había cometido era un delito muy grave, regresó para decir, no, yo no me puedo hacer de la vista gorda con lo que acaba de suceder. No, regresó para luego textearle a su mamá que por si acaso habían cámaras en todo el camino. ¿Eso era lo que les importaba? ¿Eso era lo que le importaba a Adrián Villar? Regresó a la escena del crimen no para hacerse cargo de lo que había hecho, no para auxiliar a una chica a la que, ojo, hay imágenes, los vecinos auxiliaron lo más que pudieron. Es imposible que él diga que no vio nada, porque hay imágenes desde diversos ángulos en las que los vecinos y transeúntes alrededor estuvieron por más de una hora con Lisette hasta que llegó la ambulancia. Es imposible que él diga que cuando pasó no había nada. Y es muy inhumano que haya pasado solamente para textearle a su mamá lo que les acabo de mencionar, que habían cámaras en todo el camino, pero ni una palabra sobre la mujer a la que había dejado convaleciente en el suelo, tirada, que terminó falleciendo. Vamos a escuchar el tercer fragmento. Él se tiene que hacer estos exámenes, tiene que pasar dosaje, lo van a meter en el calabozo, luego podemos ver cómo funciona. ¿Para entonces ya había confesado que había atropellado a una persona? Dijo que había habido un scooter y que había una chica. Doctor Montenegro, él seguía diciendo que había una chica. ¿Cómo es eso? O sea, recién ya reconoce que hay una chica en un scooter. Que hay scooter, persona, punto. Ahí está, lo que les mencionaba. Entonces, ahora ella solita introduce scooter, persona, cuando instantes atrás la entrevistadora les pregunta, ¿no mencionó nada sobre ninguna persona? Dijo scooter, árbol, vereda. Es conveniente omitir que el atropello en realidad se trataba de un homicidio, porque claramente las implicancias legales iban a ser muy distintas de haberte dormido un poco, no que sea menos grave, ¿no? Pero haber salido un segundo de la vereda y haberse llevado un árbol a lo que en realidad era haberle quitado la vida a una persona que estaba haciendo deporte y que estaba trotando por la pista, que estaba de lo más tranquilo cumpliendo con su entrenamiento diario. Es muy conveniente que hayan evitado en un inicio de la entrevista mencionar la palabra persona,
para tratar de explicar las acciones posteriores en las que todo fue un vaivén de cómo encubrir los hechos. Ahora, lo que sí dicen, lo que sí menciona Juan Montenegro, el padre de Francesca, en la entrevista, es que originalmente, bueno, cuando vemos estas imágenes en las que ellos se encuentran en el parque, frente a la casa de Francesca, lo que ella dice es que Adrián Villar ingresó sin autorización a su casa. Por cierto, su mamá se enteró en vivo que tenía la clave de acceso, aparentemente, que habría ingresado sin autorización y que la despertó directamente involucrándola en el delito, diciéndole, bueno, ha pasado esto, necesito hablar contigo y con tu padre porque es el único abogado que conocemos. Juan Montenegro dice y entrega unas imágenes que reiteramos, porque ahora, si tenían información de esto, ¿por qué no se entregaron desde el primer momento estas imágenes? Pero, en fin, imágenes en las que él señala que después de haber conversado en el parque y haberle dado su recomendación de entregarse a las autoridades, bajó 3 preguntas: si tenía brevete, si había tomado y si tenía SOAT, nada de la persona implicada en el atropello. Dice que después de haberle hecho esas 3 preguntas, le recomendó entregarse. Luego, las imágenes muestran que él sube, regresa al departamento y que supuestamente vuelve a bajar, eso es lo que él ha dicho, ojo, ya cambiado, para acompañarlo a entregarse a las autoridades, y lo que tanto Francesca como Juan Montenegro señalan es que es en ese interín que la familia de Adrián Villar lo habría convencido de no entregarse a las autoridades como supuestamente habían acordado. Vamos a escuchar un fragmento más. Mientras nosotros estábamos esperando a la señora que llegase, la mamá, que llegase de Asia o el carro y todo, y ya se ven las imágenes que ellos se bajan, etcétera. Él baja a recoger a su mamá. Recibo yo una llamada del vigilante de mi edificio. ¿Del conserje? Sí, señorita. Porque había ido la del policía. Conserje, y me dice, señor Juan, hace unos minutos atrás ha estado acá la policía. La policía. Tonteando la policía. Discúlpeme, lo que el señor, para mí tonteando. Si a mí alguien viene, la policía, y me toca la puerta y me dice, oye, de hecho, la policía ni siquiera me va a tocar la puerta, la policía va a irrumpir. La policía va a irrumpir si supuestamente lo tienen identificado esta persona. A mí nadie de la policía me ha tocado el intercomunicador o ha subido a mi casa a decirme si yo tengo a esta persona. ¿Qué preguntaba acá la policía en su edificio? De hecho, eso le hacen la pregunta al vigilante y le dicen si conocía de unos videos o de videos de entradas y salidas de vehículos al edificio. Este señor me llama porque él es el que está ahí presente cuando ve todo este movimiento. ¿Qué hago yo inmediatamente? Lo que haría cualquier abogado y padre. Voy a la sala y a este chico le digo, el teléfono de tu papá. Y él me pasa por WhatsApp el teléfono de su padre. ¿Usted no tenía el teléfono de Rubén Villar? Como le digo, yo lo conozco esa... Ok, ya, ¿y qué le dice Rubén Villar cuando lo llama? Yo timbro, no me contesta, le escribo, por favor, contesta. Y le digo, ha venido la policía, necesito saber... Claro. Sí, claro, necesito saber si lo van a llevar o no lo van a llevar conmigo, acompañado de mi hija. Contesta el teléfono y le digo, bueno, decídanse pues. Decían, yo no ¿Quién puedo... le contesta, Rubén? La señorita, a mí quien me contestó fue la señora Linares, y me dice que eso ellos ya lo van a ver con otro abogado. Y todo eso lo tengo por escrito. ¿Maricel Linares le contestó el teléfono? Sí, me contestó el teléfono. Le dijo, yo lo voy a ver con otro abogado. Lo vamos a ver con otros abogados. Ok, acá entonces hay algo que es importante porque tiene que ver con una segunda línea de investigación que es grave y que implica la posible implicancia, perdón, reiterar la palabra, pero el posible encubrimiento u obstrucción a la justicia de suboficiales de la Policía Nacional. A lo que está refiriéndose en ese momento Juan Montenegro es a las imágenes que todos vimos en las que, horas después del atropello, 2 oficiales de la policía, cuyos nombres de hecho tengo aquí en este momento. A ver, los 2 oficiales que ya están implicados en las investigaciones, Artencio Arteaga y José Serván, llegan al domicilio de la familia Montenegro. Una primera aparición es la del oficial
que mira el edificio, habla por teléfono, toma fotografías e ingresa 10 minutos y luego vuelve a salir. Y luego hay la segunda aparición de un policía que también llega al lugar, toma fotografías, esta vez no ingresa y se retira. En ese momento entonces, lo que supuestamente se han manejado diversas hipótesis, ¿no? Primero, en un momento inicial, pretendieron argumentar que se trataba de una visita por otro tipo de incidencias. Dijeron que habían reportes de bulla o de algún problema entre los vecinos y que por eso se habían acercado. Luego, el general de la policía, Óscar Arriola, ha dicho que ellos llegaron porque estaban haciendo el seguimiento de esta persona a la que vieron pasarse 2 luces en rojo y que evidentemente la policía tiene un sistema de cámaras del que debería estar pendiente quienes estén en el turno nocturno o de madrugada sobre las posibles incidencias que puedan ocurrir. Entonces, lo que él ha dicho es que cuando vieron a ese carro pasar a velocidad, lo siguieron hasta este lugar y que estaban haciendo parte de la recabación de pruebas de lo que se trataba, ¿no? La pregunta principal es si sabían o si pudieron hilar que se trataba del carro que había ocasionado un atropello en Camino Real, en San Isidro, si sabían, si ingresaron, si de hecho cuenta que tocaron la puerta, ¿por qué la policía no lo detuvo? La policía detuvo a Adrián Villar 9 días después de los hechos y estos 2 oficiales a los que estamos mencionando son ya o están ya implicados dentro de la investigación, están siendo investigados. Óscar Arriola ha dado una serie de declaraciones ayer, la verdad, a mi forma de verlo, bastante insultantes para la memoria de Lisset, porque en vez de hablar en concreto y en puntual sobre acciones de la policía en la investigación, que han sido bastante deficientes, ha dicho que él tiene una conexión espiritual con las ánimas, con las personas que están en otro plano, con las personas que han fallecido, vamos, y que éstas lo guiaban hacia la verdad y que por eso es que ellos le habían prometido a Lisset que iban a hacer todo lo posible. Para mí, francamente, esto es un insulto. Me parece que la policía no tendría por qué estar hablando en términos de espiritualidad ni nada holístico, tendría que estar hablando en materia puntual y concreta sobre las acciones tácitas que han hecho para ayudar a la familia de Lisset Marzano. ¿Quién dio con las imágenes? La familia. ¿Quién tocó puerta por puerta de los edificios? La familia. ¿Quién identificó la placa? La familia. ¿Y quién identificó a Adrián Villar? La familia. ¿Quién identificó las imágenes de la complicidad de Adrián Villar y su entorno? La prensa. ¿Qué hizo entonces la policía? ¿Y qué viene haciendo la policía en conjunto con la fiscalía para garantizar ese compromiso que Arriola dice tener con la familia de Lisset Marzano porque se comunica espiritualmente con ella? Francamente, hay que ser muy descarado para utilizar un recurso tan bajo. A mí me parece indolente, me parece irrespetuoso, fuera de lugar por completo. Pero bueno, eso fue lo que dijo. Y entre otras declaraciones que ha dado Óscar Arriola, ha reincidido en que Adrián Villar sí habría viajado a Cajamarca luego de haber cometido el atropello. Esto porque días antes de dejar de ejercer la defensa, Jefferson Moreno aseguró que no había habido ningún viaje a Cajamarca, que su patrocinado no había salido de Lima, que había estado declarando junto a él en la fecha en la que supuestamente Arriola dice haberlo tenido identificado. Aquí 2 cosas. La primera es que Arriola dice, sí, nosotros hemos hecho el seguimiento, lo vimos viajar, lo seguimos todo este tiempo, estábamos muy pendientes de sus acciones. Y lo vieron que por televisión, o lo vieron que desde las cámaras que tenían de seguridad para hacer nada. Porque ¿cómo es posible entonces que si sabían que el implicado en un atropello se estaba fugando, se estaba viajando de Lima a Cajamarca, cómo es posible que cuente tan suelto de huesos, que lo vieron viajar, que lo siguieron, pero no lo detuvieron? Cuando se trataba de un delito que la policía y la fiscalía ya estaban investigando, en el que ya se sabía que había una persona fallecida. Entonces, ¿para qué nos cuenta que lo vieron si no nos va a decir qué hicieron? La respuesta es obvia, no hicieron nada.
Ese es el problema con las declaraciones que ha dado Óscar Arriola, que de hecho, como les decía, hoy insiste en que sí habrían pruebas de que Adrián Villar viajó a Cajamarca. Habló de imágenes del aeropuerto, habló de pasajes, habló de su DNI y habló de supuestamente que habría pasado incluso sus pertenencias por los rayos X. Vamos a ver entonces qué tipo de pruebas proporciona la policía en los próximos días. Tenemos un clip más, me parece que es el último de la entrevista a Francesca Montenegro. Vamos a escucharlo. Si todo esto es verdad, si te han agarrado y te han usado y han ganado tiempo contigo, dime la verdad, ¿por qué te has cortado el pelo? Porque toda la gente cree que tú te has cortado el pelo como estrategia. Dime la verdad, Francesca. Para encubrirte, para que no te vean. Han pensado que tú estabas en el auto. Estás demostrando que no estabas. ¿Por qué te has cortado el pelo? Yo no estaba en el carro, yo no he presenciado el acto, yo no he sabido de la situación hasta muchas horas luego. Yo me corto el pelo porque yo también quería desaparecer. Y no por haber hecho algo malo, sino por la cantidad de odio que estaba recibiendo yo y mi papá, mi hermano que estaba en otro lado del planeta, por algo que no habíamos cometido, por algo que en el minuto que supimos parte de, lo primero que hicimos fue pedirle que se entregue y junto a nosotros. O sea, ¿qué más que entregarte con el papá de tu enamorada que supuestamente amas y adoras? Si él te dice entrégate, ¿qué más esperas? ¿Qué más? Bueno, tenemos un clip final que incluye, de hecho, al fiscal de la Nación, que no sé francamente para qué fue a la entrevista, estaba más bien como adjunto o acompañante o escolta de Arriola, porque fue muy poco en lo que participó y lo que incidió en las declaraciones, pero que habló sobre el rol de la Fiscalía. Recordemos, él es el fiscal general de la Nación, que tiene que supervisar el actuar de todas las fiscalías, una fiscalía que en este caso está siendo sumamente cuestionada por, número uno, las demoras que ha tenido en el proceso, algo de lo que habló, de hecho, esta misma mañana Gino Marzano, que dijo y reiteró que la familia estaba muy preocupada con el actuar de la Fiscalía, sobre todo después de, perdónenme la palabra, el papelón que hemos visto que hizo ayer en una audiencia que era sumamente importante. Y en segundo lugar, en la que ha evitado entregar una serie de pruebas o hacer una serie de diligencias que han debido ser cruciales en el proceso de investigación. Nos hacemos muchas preguntas, como por ejemplo el tema de las comunicaciones, ¿no? La Fiscalía dijo ayer que habrían borrado mensajes y llamadas. Ya está haciendo una intervención en los equipos que han sido entregados. Ya se pidió el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Se ha hablado de un laboratorio específico que la defensa ha dicho ha sido el lugar en el que se ha hecho esta pericia, este dosaje etílico de parte. Ya se intervino ese lugar, ya se hicieron las indagaciones correspondientes para saber si realmente existe esta pericia. ¿Cómo es que la Fiscalía, bueno, la policía en realidad, pero es la Fiscalía quien lleva a cabo la investigación en esta etapa que ya pasó de la policía? ¿Cómo es que la Fiscalía recién se entera una semana después que no hubo clínica, que no hubo internamiento? De verdad que una serie de cosas que dejan muchas más dudas que respuestas. Vamos a ver qué fue lo que dijo el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez. En realidad, el caso se está investigando. La sanción que corresponda se va a tener que imponer. Creo que se ha exagerado un poco en decir que la Fiscalía no ha hecho nada, que la policía no ha hecho nada. Lo que pasa es que tenemos que saber que hay casos, cientos, miles de casos en que hay atropellos y se dan a la fuga y no sucede nada. Porque la policía no los busca. No solo eso, sino que a veces es imposible también identificarlos. Pero en este caso, se ha identificado a la persona, se ha solicitado su detención preventiva, preliminar, se está solicitando la prisión preventiva, se está trabajando. ¿Hubo inconvenientes? Claro que sí, porque en realidad en muchos casos hay inconvenientes, pero la justicia, la Fiscalía, incluido la policía, tal como se ha podido ver, ha cumplido su trabajo. Con absoluta convicción de que la Fiscalía ha cumplido su trabajo. Bueno, objetivamente, hablando de hechos puntuales, no ha cumplido su trabajo de manera cabal.
Empezando porque ayer, por ejemplo, el fiscal adjunto, que en realidad no debería ser quien dé la cara, debería ser la fiscal principal del caso, Janet Roller, pero ese fiscal adjunto no entregó la documentación completa. Habló de unos anexos que no había entregado, le dio un margen perfecto a la defensa para decir, un momentito, aquí no se puede hablar de algo que no está presente en el expediente, por lo tanto no va a ser tomado en cuenta. Elementos probatorios que no sabemos, quizás serán de suma importancia, no sabemos de cuánto se está hablando, de declaraciones, de lo que es básicamente el único trabajo que tiene la Fiscalía, que es sustentar bien el pedido que estaba sustentando. En el caso de la audiencia de ayer, un pedido de prisión preventiva que, como ya han dicho diversos penalistas, por la forma en la que se están dando las diligencias, es muy probable que no se vaya a otorgar, pese a que Adrián Villar permanece ahorita en custodia de las autoridades, pero que por el actuar de la Fiscalía, que es quien tiene que argumentar de manera clara, objetiva y con elementos probatorios suficientes el pedido, no se va a dar, porque el juez, evidentemente, pese a todo lo que hemos dicho sobre lo que podemos inferir de la audiencia y de su poca parcialidad, el juez tiene que obrar y tiene que decidir sobre aquello que entreguen las partes. Y la Fiscalía no ha hecho un trabajo completo, no ha hecho un trabajo probo, y esto no solamente lo decimos desde la prensa y desde los evidentes vacíos que podemos identificar como personas ni siquiera expertas en la materia, sino que lo dice también la familia, que está preocupada porque no se siente conforme con el actuar de la Fiscalía. Entonces, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, asegura algo en lo que probablemente ni siquiera tienen participación, no tiene idea de lo que está sucediendo. Ha ido a esa entrevista a chalequear a Óscar Arriola y Óscar Arriola se ha dedicado a decir que él tiene contacto con el más allá. En manos de esas dos personas, de esas dos autoridades, está el sistema de justicia de nuestro país. Francamente, muy preocupante. Bueno, vamos a ir con algunos comentarios que tenemos el día de hoy para ir cerrando. A ver, Jorge Morales, buenas tardes Manuelita, comenzando fuerte y claro, aún el caso de Lizeth Marzano, cada vez más información relevante para esclarecer lo sucedido y prisión para el asesino. Roger Castro, han encubierto el crimen más de una semana, no pueden quedar impunes, alguna sanción deberían tener. Ledoc, contratar a Nakazaki o a Soria parece una declaración de culpa. Sebastián González, yo siento que hay algo detrás. Se debería averiguar si es que hay alguna relación entre ellos tres. Me parece que esto fue adrede. Muchas mentiras, muchas versiones, muchos involucrados. León César nos dice, obvio que sí les dijo que había atropellado a alguien. Ella solo quiere salvarse de ser acusada como cómplice. ¿Qué fue? Esto con respecto a lo que mencionábamos hace instantes. Las declaraciones de Francesca Montenegro en la que ha dicho que nunca se le habló, o al menos no inicialmente, de que había una persona implicada en el atropello. No quiero cerrar el programa sin hablar sobre un término en particular que se menciona en los chats y que lamentablemente ilustra cómo opera el sistema de justicia y muchos otros sistemas al interior de nuestro país. El término peces gordos. ¿Quiénes son los peces gordos? Los cargos de poder, los cargos elevados, aquellas personas en posición de jerarquía que pueden de repente darte una mano, salvarte, ayudarte, pero que en cualquiera de los casos, cuando implica peces gordos en la misma oración que un delito, como en el caso de Lizeth Marzano, pues estamos hablando de corrupción. Y es muy triste ver que sabiendo que había una vida que se había perdido, se hable de la posibilidad de acudir a las más altas esferas para salvar el pellejo de alguien, en vez de tomar en cuenta la gravedad de lo que estaba perdiendo una familia en ese momento, del luto que estaba haciendo una familia en ese momento. Y lamentablemente confirma mucho de lo que llevamos diciendo desde el inicio de este caso, la preocupación de una familia de pensar que en este caso
como en muchos otros en nuestro país, los peces gordos a los que pueden tener acceso algunos son quienes terminan determinando si hay justicia o si es solo una ilusión para muchos otros. Bueno, con eso damos por terminado el programa de hoy. Lamentable, entonces, lo que se ha revelado en los chats que evidenció Cuarto Poder, que van a tener que ser de alguna manera tomados en cuenta para la investigación. Si bien la madre de Francesca dijo que se trataba de una expresión coloquial, es difícil de creer que cuando estamos hablando de ofrecerle una salida, de ofrecerle abogados y se mencionan peces gordos, hablemos de algo coloquial. Se trata de, obviamente, una intencionalidad. Bueno, no puedo decir obviamente. Se trata aparentemente de una intencionalidad de acudir a alguien para que le salve el pellejo a Adrián Villar. Vamos a ver en qué termina este caso. Les anuncio también, hoy teníamos programada una entrevista que no se ha podido dar por motivos técnicos, pero quiero, de hecho, hacer una mención para que la familia sepa que estamos comprometidos también con abordar el caso de Fernando Guerrero Flores, un joven de 21 años que hace 2 semanas fue atropellado en la avenida Javier Prado, que estuvo en UCI, muy grave, muy delicado, a quien los médicos le han dicho que prácticamente es un milagro que se haya salvado, y que actualmente tiene una deuda enorme en la clínica, y eso sin mencionar lo que le resta de tratamiento en adelante, porque la persona responsable no se ha querido hacer cargo. Mañana vamos a abordar este caso también. No se olviden de darle like al programa, de suscribirse, de dejarnos sus comentarios, eso nos ayuda muchísimo. Y nos reencontramos a la misma hora en el mismo canal. Chau, chau, hasta mañana.